Bienvenidos y bienvenidas a todos desde los distintos espacios de América Latina que se encuentren al webinar del día de hoy, que tiene como título El costo invisible de la rotación. Este webinar está enmarcado en una serie de webinars que vamos a realizar del Grupo Humana, que serían todos los meses. Este es el inicial y posteriormente tenemos en agosto, septiembre, octubre y noviembre, que los dejamos cordialmente invitados y posteriormente a través de correo le podemos dar la invitación correcta mediante Zoom. Por otra parte, hoy queremos presentar a nuestra speaker, que hoy nos acompaña la doctora Ana Traverso, que es referente internacional en el bienestar organizacional. Es doctora en educación, doctora honoris causa en innovación social y doctorante en salud mental. Como CEO y cofundadora del Grupo Humana, ha liderado procesos de transformación cultural en América Latina y Estados Unidos. Ana es la creadora del modelo MASBE, el que se utiliza en el Grupo Humana, una metodología pionera que integra el diagnóstico estratégico y salud mental para alcanzar una productividad sostenible. Con más de 30 años de trayectoria laboral y 15 años en la docencia universitaria, actualmente preside la Comisión Internacional de Expertos de Bienestar Laboral, CEBEL, coordinando una red en más de 23 países. Cuenta con un MBA en Recursos Humanos con distinción máxima y certificaciones de Harvard Medical School en Psicología Positiva, Manejo del Estrés y Ansiedad. Además, es autora doble bestseller y directora de desarrollo en World Alliance Corp en Estados Unidos, consolidándose como una de las voces más influyentes a nivel global y latinoamericano en la creación de entornos laborales humanos y de alto rendimiento. A continuación, les dejo a Ana Traverso para que comience con su webinar y ponencia. Muchas gracias, Camila. Tremenda presentación. Aquí me llegué a, a ruborizar. Eh, Creo que, primero que nada, darle las gracias a todos y a todas las que están hoy día acá. Vamos a tocar un tema, la verdad, muy interesante. Todos quienes trabajamos de alguna u otra forma en razón a bienestar laboral, en razón a salud mental, corporativa o clínica. La verdad, especialmente todo lo que nos enfocamos a las organizaciones, sabemos que uno de los dolores más grandes de las organizaciones están relacionadas con la rotación. Hablar de rotación en general se ha convertido en los últimos años en un índice, en un KPI, en una tasa, ¿ya? Pero que es uno de los aspectos más preocupantes que tienen las organizaciones cuando se autoevalúan o cuando son evaluadas por otras organizaciones. Organizaciones que se apuntan a, por ejemplo, que quieren ser reconocidas, ¿ya? Quizás fusionadas. ¿Ya? El indicador de la rotación pasa a ser relevante en todas esas evaluaciones, certificaciones, acreditaciones. Pero vamos a tocar un tema mucho más simple, que tiene que ver qué pasa con las rotaciones hoy día. ¿Por qué es tan doloroso? Bueno, sabemos que siempre ha sido complejo a lo largo de la historia, pero post pandemia, y voy a tocar nuevamente la pandemia, aunque ya han pasado 6 años. Post pandemia existe una corriente importante asociada a las características también particulares de las nuevas generaciones sobre, eh, por ejemplo, la renuncia silenciosa, que es uno de los talones de Aquiles más grandes que hoy tenemos acá en Estados Unidos, respecto a personas que no se logran identificar con las organizaciones, personas que muy simple y muy fácilmente cambian de organización. Entonces, vamos a hablar hoy día de lo que significa la rotación,
del impacto que este está teniendo a nivel corporativo, independientemente del área de la industria. Yo les decía ayer en un video que grabé que ninguna organización nos salvamos de este tema, ninguna, ninguna. Una organización pequeña, mediana, grande, de cualquier área de la industria. Ya voy a poner una pequeña presentación que les tengo acá. Vamos a, acá se ve. Siempre hacemos la metáfora del iceberg, ¿ya? No digamos que es algo muy novedoso, pero sí nos va a servir mucho para analizar esto. Sabemos que solo un 10% del iceberg es visible, ¿ya? Por eso siempre se utiliza como metáfora al momento de tratar de comprender, analizar un fenómeno, vemos solamente una pequeña parte, sabiendo que la profundidad está realmente escondida detrás de máscaras o detrás de salud relacional un poquitito poco sana, por decirlo así, en las organizaciones. Bueno, el costo de la rotación también es lo mismo que esta metáfora. Existen costos visibles que la organización puede fácilmente calcular, muy fácil. El costo del reclutamiento, el costo de una nueva contratación, pasando por el proceso, ¿cierto?, de, de reclutamiento y selección, y el costo del onboarding. Eso se puede calcular muy fácilmente. Sin embargo, tenemos costos invisibles, costos que no se han tomado y que llegan, según algunos autores como Eddie Goldberg, a decir que son entre el 60 y el 70% del costo invisible en una organización. Estos costos están asociados a la productividad, están asociados principalmente al clima, al impacto de este clima y viceversa en el liderazgo, a los clientes, a la imagen de la organización frente a un cliente que viene y lo atendió una persona y después vuelve a venir y lo atendió otra persona y no se sabe porque no hay fidelización. Y uno mismo, en cualquier orden de cosas, bancos, sé, instituciones de salud, que uno llega y observa y aprecia que siempre hay distintas personas, preguntémonos a nosotros mismos también. Siempre decimos, algo pasa acá. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no se fideliza? ¿Por qué las personas no les interesa continuar en esta organización? No voy a entrar en detalles, pero sabemos que existen dos tipos grandes de rotación asociada a la renuncia voluntaria y a la renuncia, perdón, y al despido de las personas por parte de la organización. Si nosotros hablamos de una tasa sana de rotación, podemos hablar de hasta de un 10%. ¿Ya? Porque también es bueno cuando una persona no se adecua, no se alinea a los objetivos, a la misión, a la visión, a los valores de la organización y al propósito. Y también viceversa, la persona decide porque no coinciden sus valores o la verdad no se siente parte de la organización. Hasta un 10% podríamos considerar que eso es sano. Más alto que esa tasa, ya empezamos con problemas importantes de rotación y a saber que la organización está sufriendo algún tipo de problemática que lo genera. Vamos a partir entonces arriba en la superficie de este iceberg. Vamos a hablar de los costos visibles, o sea, lo que ya se mide. Aún así, hay organizaciones que se sorprenden con esto. Hace muy poco estuve en una conversación muy interesante con una persona que yo admiro mucho.
en términos de la especialización que ella tiene en esta temática, que es Jessica Lozada, que le mando un gran abrazo. Ella actualmente está trabajando hace poco tiempo en una organización, una empresa, una compañía muy grande acá en Estados Unidos desde el punto de vista de recursos humanos. Y ella me decía que jamás habían eh, contabilizado los costos visibles de la rotación y que ella se los presentó, los calculó, el costo promedio de rotación, el tiempo promedio en cubrir una vacante, y en todas las ejes, ¿cierto?, que uno considera al momento de calcular el costo visible, superando el $1.000.000. Fue impresionante para la organización porque nunca se lo habían planteado. Y estamos hablando de una organización bastante grande, de una compañía bastante grande. Entonces, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, acá hay un costo promedio de contratación solo por gastos de reclutamiento. Recuerden que hay que hacer reclutamiento, que hay que hacer selección. Todo eso, todo lo asociado a eso ya implica un costo. El tiempo promedio para cubrir una vacante es 42 días. Entre el 50 y el 200% del salario anual se pierde por reemplazar a un empleado. Y hay un costo total promedio por salida, ¿ya?, asociado a miles de dólares de un trabajador en una organización. O sea, estos son costos visibles. Y acá, que la verdad que esos costos no voy a profundizar, sino que nos vamos a enfocar en el nombre de este webinar, que es el costo invisible. Lo que no se ve, lo que no aparece en ningún reporte financiero ni cálculo en estas fórmulas de tasas de costos asociados a la rotación, que es relevante y la organización, independientemente del tamaño de esta organización, se paga de todas formas. Entonces, para aclarar la situación, no voy a adentrar ni profundizar en los costos visibles, que los que trabajan en recursos humanos lo tienen más claro que yo, ¿ya? Vamos a adentrar en los costos invisibles. ¿Cómo qué? Como según bastantes fuentes, aquí yo me voy a centrar en Gallup, ¿ya? El 48% de las empresas pierde conocimiento institucional en cada salida. O sea, hay una inversión de la organización, no solamente en entrenamiento y en inducción, sino que también de capacitación, de experiencia, de aporte que esta persona a través de su talento hacía a la organización. Se pierde. Hay un 54% de retrasos de proyectos que están asociados a este cambio del miembro del equipo. Están atribuidos a su salida. También se señala que hay un 11% de caída en la productividad de quién? Del equipo. Un equipo que pierda un compañero, ya sea por voluntad propia o por la organización, eh, lo resiente. Lo reciente, entre todo este tiempo que vimos que son aproximadamente 45 días en reposición, va a haber un equipo que va a estar con sobretarea, que va a estar sobrecargado, que va a tener que estar supliendo lo que hacía el compañero o la compañera sin muchas veces saber efectivamente, sobre todo si estamos hablando de niveles especializados de cargo. Hay un 43% que reporta caídas medibles en la moral del equipo restante, que es lo que está asociado a la productividad. No solo recae entonces la productividad del equipo, sino que también su moral, sino que también aumenta el cansancio, aumenta también cuando es, por ejemplo, decisión de la organización, y ustedes lo saben,
El clima organizacional se deteriora porque existe cierta cuota de, no miedo, pero sí inseguridad. Ya que recordemos que la seguridad psicológica hoy día es uno de los aspectos más relevantes para el bienestar de las personas dentro de las organizaciones. También esta consultora nos dice que un 59% reporta impacto directo en la satisfacción de los clientes. O sea, hay un impacto. Ya no está la persona eh, que lo atendía, si hablamos directamente, por ejemplo, en un caso de venta o de atención a clientes en forma directa. ¿Ya? Y tenemos que un 73% de las organizaciones no mide estos costos indirectos en absoluto. Uno, porque es complejo medirlo. Y dos, porque no se dimensiona el efecto de la rotación en el equipo directo. Y acuérdense que nosotros siempre vamos a estar mirando como sistema, una organización. Por tanto, el impacto es a nivel organizacional. Y lo digo porque la rotación golpea, pero no igual para todos. Aquí tenemos distintas impactos, ¿ya? En promedio por áreas de la industria, en donde los trabajadores que renunciaron voluntariamente en Estados Unidos llega a 47,2 mil personas. ¿Ah? Eso es altísimo, ¿ya? Eso es 47,2 millones. Ustedes saben, especialmente quienes trabajan en recursos humanos, que actualmente se hace el seguimiento, ¿cierto? El seguimiento de quien se va de la organización por voluntad propia y también hay estudios que nos dan algunos datos, ¿ya? Eh, que es que la gente no deja las empresas porque sí, o sea, no es un tema como abstracto, ¿ya? Sino que deja a los líderes directos, o sea, los líderes de sus equipos, ¿ya? Y acá están los datos. El 52% de quienes renunciaron dice que su líder o la organización pudo haberlo evitado. Aquí también estamos hablando de comunicación, estamos hablando del líder y su forma de vincularse con su equipo. Imagínense, el 52%. El 51% dice que no tuvo una conversación significativa sobre su futuro en la empresa, en la organización, en los 3 meses previos a irse. El 70% de la variancia en el compromiso de un equipo la explica su, digamos, gerente, pero su jefatura directa, su líder directo, la persona que él establece esta relación, ¿cierto?, de jefe a empleado en forma directa. El 71% de la rotación voluntaria se atribuye a una mala gestión, no solamente al salario. Estos datos no los digo yo, ya son de este estudio que efectuó Gallup. Acá tenemos un gráfico que nos permite ver algo importante también y relevante, que es que los líderes se están agotando primero. Y lamentablemente, cuando el líder cae, impacta directamente en su equipo. -5 puntos en bienestar de gerentes mayores en el último año y lamentablemente -7 puntos en bienestar de gerentas mujeres. Es la caída más pronunciada de todo el estudio y eso da para un webinar aparte, ¿ah? De cómo nosotras las mujeres que lideramos equipos tenemos bastante sobrecarga, no solamente de trabajo, sino que todo un tema cultural asociado a nuestro liderazgo. Vamos a hablar de 4 aspectos que quisiéramos mencionar para a ustedes
confirmarles nuestra hipótesis sobre el impacto del liderazgo en la rotación de las personas en las organizaciones. Estamos convencidos desde el modelo de análisis de salud y bienestar empresarial, el modelo MASBE, que se necesitan ciertas características, ciertas técnicas, cierto entrenamiento para lograr que el liderazgo que se ejerza en las organizaciones sea realmente constructivo. Nosotros le llamamos el líder arquitecto. Arquitecto enfocado al bienestar, al compromiso, a la calidad de vida. Y creemos que existen cuatro formas eh, que permiten la construcción de este líder. Primero, que se implementen técnicas y estrategias de coaching y desarrollo continuo. Vemos que hay datos también de las mismas fuentes que les he nombrado, que el bienestar de un gerente entrenado pasa de un 28 a un 34% y llega al 50% cuando el entrenamiento se acompaña de seguimiento continuo. Si ustedes se fijan, nosotros estamos responsabilizando a los líderes de la rotación de sus equipos. Sin embargo, también quiero destacarlo, que estamos seguros que necesitamos entrenamiento. Necesitamos también compañía y seguimiento a todo nivel. Nosotros como desde el modelo MASBE y en los proyectos que estamos implementando hoy día, tenemos contemplada un área que se llama liderazgo saludable. No basta con exigirle a los líderes, tenemos que darles las herramientas. Tenemos también otra palanca importante que se asocia a la rotación, que son las conversaciones uno a uno sostenidas. El 51% de quienes se fueron nunca tuvo una charla real sobre su futuro, lo vimos recién. Y esto tiene que ver con las habilidades y técnicas conversacionales que tengan los líderes con sus equipos. No estamos hablando de alta dirección, estamos hablando de cualquier líder en cualquier estamento organizacional que tenga su responsabilidad equipos de trabajo. Tiene que entrenarse en cómo conversar con sus equipos, en la comunicación, en la escucha activa, en también darse cuenta cuando alguno de sus miembros del equipo esté presentando algún tipo de sintomatología, por ejemplo, de estrés o cambio de conducta y de actitud. Entonces, nosotros exigimos, ¿cierto?, los líderes que tengan ciertas características, ciertos niveles, ciertos estándares, como este líder arquitecto que yo les digo, que les menciono, pero la organización también tiene que darles las herramientas y el seguimiento necesario para que pueda llevarlo a cabo. Otra palanca importante es la flexibilidad real del trabajo. Los equipos con esquemas híbridos muestran un 33% menos de renuncia frente a estos esquemas 100% presenciales. Clarísimo, esto es absolutamente discutible. Depende del área de la industria, depende de la naturaleza del trabajo, del perfil del cargo, pero también sabemos que esta flexibilidad no es solamente teletrabajo. Estamos hablando también de esa flexibilidad en razón a turnos, en razón a flexibilidades horarias. O sea, la verdad que la flexibilidad sería súper injusto reducirla solo a teletrabajo, porque es mucho más que eso. Es mucho más y la creatividad de quienes trabajan en el área de personas o tienen la responsabilidad del bienestar de los empleados, lo saben. Eso no va a impactar el tipo de liderazgo, todo lo contrario. Y la cuarta palanca importante que está asociada con la rotación es el reconocimiento y crecimiento visible.
El 63% de quienes se van de la organización está relacionado no solamente con cuánto ganan, no solamente con el dinero. Claro que es un aspecto importante el tema de las compensaciones, pero acá tiene que ver también con un aspecto que es gratis, que es el reconocimiento. Cuando es real, cuando es sincero, cuando es verdadero, cuando quien lo da es quien sabe de la situación y es ojalá el jefe directo. Como vamos observando, la rotación es un proceso y bastante complejo. También se dice que la persona cuando se va de una organización, cuando presenta su renuncia, estamos hablando de renuncia voluntaria, es el final. Esta decisión ya la tomó hace mucho rato, ¿ya? Y veíamos también que el 52% de las personas señalan que nadie de la organización lo evitó. Bueno, seguimos entonces. Desde el modelo MAFE estamos promoviendo el líder arquitecto. Este liderazgo es aquel liderazgo consciente. Y no lo estoy hablando desde el punto de vista místico, por favor. ¿Ya? El liderazgo consciente tiene que ver con darse cuenta cómo está funcionando el sistema organizacional, cómo sus decisiones impactan en el otro, cómo su actitud impacta en el otro, cómo su forma de conversar impacta en el otro, su forma de transmitir indicaciones impacta en el otro. Necesitamos personas que sean conscientes, que también comprendan que si sus equipos están bien, que sus equipos están en un estado de bienestar laboral, saludables, van a poder entregar todos sus talentos, van a poder desarrollar sus talentos independientemente de la actividad que estén realizando en la organización. Un líder arquitecto construye. Un líder arquitecto sabe que esto no es mágico y que un equipo comprometido no es de la noche a la mañana, o porque yo lo quiera, o porque yo lo ordene. Un equipo comprometido, primero que nada, es un equipo en que yo me puedo comunicar con ellos de forma transparente, de forma honesta, donde la seguridad emocional es relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decirle a mi jefatura, o que ojalá sea líder, ¿ah? Pero yo le puedo decir a mi jefatura si algo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sin el temor a represalias. Las relaciones y experiencias que potencian el desarrollo humano en los equipos de trabajo son vitales para la creatividad, para la innovación, que son indicadores claros de compromiso, y eso lo sabemos. Yo por mucho tiempo me resistía, y quienes trabajan conmigo lo saben, a alinearme directamente con un liderazgo en particular por el bienestar laboral. Pero ya han pasado 13 años. Nosotros hemos realizado muchísimos proyectos de intervención en diversas organizaciones y en diversos países. Y hemos podido observar a lo largo de todos estos años que, claro, va a ser relevante el diagnóstico de bienestar laboral, va a ser relevante el diseño de los programas de bienestar y de calidad de vida. Pero acá lo más tremendo es cuando los líderes no se alinean a esto, cuando los líderes no se alinean a, a la comprensión de que el bienestar laboral es salud integral, cuando los líderes se rechazan y rechazan el reconocimiento explícito de sus equipos. Sabemos que existe una necesidad imperiosa para las organizaciones de entrenar el liderazgo.
Yo se los decía al principio. Vemos claramente la relación liderazgo-rotación. O sea, ya nadie lo puede discutir. Nadie. Sin embargo, a los líderes necesitamos entrenarlos, necesitamos darles las herramientas necesarias y el seguimiento y el acompañamiento necesario para poder generar un cambio. Nosotros vemos que el líder arquitecto necesita 5 pilares para poder construirse. El primero es la autoconciencia. Ah, yo puedo ser técnicamente muy hábil, puedo saber mucho, pero yo tengo que tener plena conciencia, primero que nada, en mi bienestar, en mi salud, salud mental, física, nutricional, familiar, de todo integral, para yo poder transmitirlo a mi equipo. El segundo pilar tiene que ver con la conciencia organizacional y esto se relaciona con la cultura. ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo se vive en una determinada organización? Yo tengo que ser consciente de ello. El tercer pilar suena muy bonito, pero es absolutamente complejo, desafiante y necesita mucho entrenamiento, que es las conversaciones arquitectónicas. Y esto tiene que ver con la capacidad, ¿cierto?, de los líderes, no solamente de escuchar lo que nos dicen los equipos, sino que ser capaz de escuchar lo que no nos dicen nuestros equipos. Cuando los equipos ocultan errores, cuando los equipos eh, sienten inseguridad, eso nos está hablando mucho, nos está hablando muchísimo. Entonces, para tener conversaciones arquitectónicas, para tener estas conversaciones constructivas, tengo que entrenarme porque tengo que saber cómo dirigirme, tengo que desarrollar la empatía, tengo que desarrollar la escucha activa, tengo que manejar cierta información para poder desarrollar mi liderazgo. Hace muchos años, mucho rato ya, que a los líderes no se nos exige solamente resultados. Ese es un gran desafío. El cuarto pilar es el bienestar integrado. Acá, como yo les decía hace un rato, el bienestar debe ser concebido en forma 360, desde el bienestar físico hasta el bienestar espiritual de mis equipos, de los equipos. Y todo esto va a traducirse en un impacto sostenible en el tiempo. El líder arquitecto que nosotros proponemos es aquel líder que tiene las herramientas, que tiene todo lo necesario para ir construyendo una organización sólida, equipos de trabajo que sientan que son parte de la organización, que sientan que están alineados con su propósito, que sientan que tienen un futuro, que sientan que son un aporte, que son reconocidos. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder no combatir, porque también es parte de la naturaleza humana la rotación, ¿ya? Pero a los límites ya más complejos, que son sobre el 10%. La intervención en liderazgo en las organizaciones, llamémoslo arquitectos, llamémoslo liderazgo saludable, llamémoslo como quieran, pero las organizaciones hoy día necesitan darle las herramientas a los líderes, no solamente en capacitación, también en seguimiento y en acompañamiento para poder desarrollarse, para poder entregar lo mejor de sí. El 90% del costo de la retención, entonces, es el costo invisible, el que se vive bajo la superficie. Y acá
El liderazgo es el timón que decide si esa masa oculta se convierte en una crisis silenciosa o miren esto, o en la ventaja competitiva más subestimada de la organización. Mi misión de hoy día a todos y todas quienes están acá y se los agradezco muchísimo es simplemente brindarles una reflexión sobre que no olvidemos los costos, lógicamente, ni los indicadores, pero la reflexión sobre la importancia de un liderazgo para la rotación en las organizaciones y la importancia de un liderazgo cualquiera, de un liderazgo constructivo. Y que para poder lograr esto se requiere apoyo, apoyo organizacional. Esa es mi invitación, Camila. Vamos a ver, no sé si hay algún comentario, reflexión respecto a lo que yo les he dicho hoy día y era eso, no tengo más ambición hoy día que simplemente transmitirles aquí esta reflexión. Muchas gracias, Anita. Como siempre, excelente su ponencia. Nuevamente Gracias. agradecida. Y bueno, las personas que también han estado aquí durante este webinar, también voy a hablar por ellos, agradecer también. Y bueno, Marisol Marín ha estado comentando durante el webinar y que comentó también que de pronto es importante conocer también el porcentaje de quiet quitting, que también se evidencia en las organizaciones. Y ella también hizo una pregunta bueno, dice una consulta, mi estimada Anita, es hablando de liderazgo, ¿cómo se sostiene también el líder que muchas de las veces está en estado de supervivencia? Y gracias, Marisol, como siempre, por estar y por ser parte de todo esto. Te lo agradezco muchísimo. Y quiero hacer el reconocimiento delante de todo. Ah, Marisol, ella vive y siente el bienestar laboral como parte de su vida, ¿eh? Y lo que me emociona muchísimo. A ver, hoy día el liderazgo está en crisis. O sea, eso yo creo, chicos y chicas, que lo sabemos. ¿Ah? Em, y veíamos un dato que yo les dije, necesitamos un webinar exclusivo para este, que es sobre todo nosotras las líderes mujeres. Y claro, estamos en modo supervivencia hoy día, muchísimas personas, porque primero que nada nos falta tomar conciencia de que nosotros para liderar tenemos que estar bien. Y para estar bien, este bienestar, necesitamos cuidar nuestra salud integral, desde la salud física, la forma en que nos alimentamos, la forma en que caminamos, la forma en que nos movemos, la forma en que yo tengo mi salud social, la forma como la cantidad y la calidad de las relaciones que yo tengo con mi entorno, ya sea mi entorno familiar y mi entorno organizacional, mis equipos. La calidad de las relaciones dice mucho en cuanto a mi estado de salud emocional también. O sea, la salud pasa a estar en riesgo cuando estamos en modo supervivencia, con niveles de cortisol altísimos, porque no nos damos los 5 minutos para poder hacer una pausa, porque no tomamos conciencia de que para poder entregar y para poder dar, tenemos que nutrirnos, y no solamente de la alimentación, sino que nutrirnos de todo lo necesario para poder seguir creciendo y desarrollando. Los líderes, ¿qué necesitamos? Primero, que se sepa cuál es nuestra importancia, cuál es la importancia del liderazgo de cualquier estamento, yo se los dije, no solamente de alta dirección, en las organizaciones, y que las organizaciones tenemos y debemos tener conciencia de que se necesita apoyarles, entrenarles en habilidades necesarias y hacerles seguimiento, acompañamiento. Em, es así. Marisol, porque si no vamos a morir en el intento, ¿ya? Porque estamos, muchos estamos al límite de perder nuestra salud en muchos aspectos. ¿Ah? Espero haberte respondido. Ahí veo que Liliana Torela, primero maneja por favor, con cuidado que me da susto que te Sí, acá distraigas. está. No, 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 acá estoy, pero muy atenta. Muchas gracias, Anita,
por esta conversación. Maravilloso poder refrescar y retomar esto que son como puntos claves en este tema organizacional. Quería, o sea, como para poner mucho más en evidencia este punto que tú decías, hablar un poquito de una experiencia que tuve hace algunos años en consultoría en una empresa mediana a grande, o sea que estaba en proceso de crecimiento y que tenían este problema de una alta rotación. Al principio ellos pensaban que era, bueno, porque la base, digamos, de negocio era comercial y sabes que en el área comercial, pues estos indicadores de rotación por lo general suelen ser un poco más Alto. altos. Sin embargo, hubo algo que en ese momento ni siquiera honestamente lo hicimos por conocimiento, sino como por sentido común de que habíamos sido mucho tiempo antes, mi compañera y yo, personas de recursos humanos, y entonces habíamos visto esto desde adentro de la organización. Y fue pedirles, o sea, le dijimos, vamos a asociar algunas variables y vamos a ir viendo cuál tiene más correlación. Y uno de los datos que les pedimos fue la tasa de adiestramiento, capacitación y programas para líderes de los últimos 3 años. Entonces empezamos a hacer una correlación entre la rotación y la capacitación acerca de lo que tú decías, de elementos de liderazgo. Y resulta que, como fue esperado, pues ellos no habían estado capacitando a los líderes solamente en cosas técnicas muy, muy básicas. Entonces la propuesta fue eso, o sea, ir haciendo un acompañamiento de 6 meses donde fuésemos midiendo este tema de la rotación versus el tema de la capacitación. Y fue una de las variables más importantes. Ellos tenían, en general tenían como un buen clima de trabajo, la gente los líderes estaban como muy ganados a generar la confianza, había como esta inspiración de que la gente quería estar con sus líderes, sin embargo no tenían las herramientas para poder manejar situaciones difíciles, digámoslo así. Por eso es que este tema de las conversaciones que tú colocabas me parece que tengo que capacitarlos en esto, ¿no? Como herramientas básicas de conversación y coaching, como este tema de poder ellos también sentirse que eran tomados en cuenta, que la organización se preocupaba porque ellos desarrollaran su propio autoliderazgo. Bueno, empezamos a ver, o sea, cambios muy rápidos en 6 meses, y así fue como ellos convencieron de que dos cosas que decían como que no tenían nada que ver estaban tremendamente conectadas, ¿no? Entonces, bueno, quería como traerlo porque ciertamente lo que estás compartiendo fue parte de lo que viví y lo que pude comprobar en este caso. Y ahora pues siempre tomo ese indicador como, o sea, siempre lo pregunto cuando hacemos diagnósticos y todo eso. Bueno, cuéntame cómo ha sido este proceso de capacitación, en qué has capacitado, y allí puede que haya siempre alguna buena explicación, alguna buena hipótesis también, aunque no la única, pero como ponerlo aquí para conectarlo con lo que tú decías. Gracias, Anita. Muchas gracias, Liliana, por tu aporte, por tu experiencia y por tu comprensión del modelo. Muchísimas gracias. No sé, Camila, si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Sí, Anita, tenemos en el chat, bueno, a Pilar Alviso, que comenta, muy interesante, Ana, es muy reveladora, los datos contundentes, felicidades por el Muchas modelo gracias. MASBE. Y dice, el reto en mi experiencia es alinear las necesidades de las empresas con respecto a exigencia en resultados. Me han tocado muchos coaches en Burnout, la conciencia que comentas, el acompañamiento es vital, así como lo comentas. Por otra Oh, parte, sí, ay, sí, perdón, sí. Anita. No, díganos, perdón. Por otra parte, Jorge Baik, o Vique, no sé cómo se pronuncia su apellido, comenta, gracias Ana, muy interesante el concepto de líder arquitecto. ¿Cómo se mide objetivamente a un líder arquitecto? Ah, qué buenísima. Bueno, primero déjame comentar lo de Pilar, que encuentro excelente su salvedad con determinar a la conciencia. Pilar, felicitaciones, porque yo creo que esa es la base. La conciencia que tenga a nivel organizacional, que se tenga ahí, y la conciencia en cada liderazgo. Desde ahí, sin eso,
no va a haber cambio, Pilar, no va a haber, así que muchas gracias por tu aporte. Puedo comentar algo muy rápido. Primero, gracias, Ana, porque bueno, yo quería estar escucharte en alguna de las varios webinars que das y gracias por que hoy pude hacerlo. Sí, fíjate que tengo esa experiencia en un programa de coaching ejecutivo que estuve durante un año con una empresa y hacer justo lo que dices del Pilar uno y medirlo y saber que efectivamente cuando haces un programa de liderazgo consciente, que está alineado a los valores de la organización, que empiezas en cascada desde el nivel superior y lo vas bajando hasta el más operativo, ¿no? De en jefaturas. Y vas además haciendo de capacitación y coaching one to one. La verdad es que es maravilloso. Sí puedes medir los antes y después del programa y los antes y después de la intervención, que tú me imagino que con el modelo más ves lo que hacen, ¿no? La medición. Y eso las empresas, porque a veces nos parece muy filosófico. Yo soy un amante de liderazgo consciente, me dedico a ello, ¿no? Soy coach independiente y trabajo para diferentes empresas, pero soy un amante de ello, pero cuando les hablas a las empresas te dicen, está muy bonito, pero dime cuánto, ¿no? Y dime cómo lo vamos a medir. Y te doy la respuesta a la pregunta de este chico que nos está preguntando, ¿no? De cómo medimos el liderazgo, el arquitecto, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo? Muy bien. Vamos a contarles que nosotros tenemos un modelo. Ustedes saben que este modelo, base del modelo es medir indicadores, ya sea indicadores de estudios, indicadores diagnósticos, de cualquier variable asociada al bienestar laboral. En este caso, el liderazgo arquitectónico, nosotros tenemos un índice, Pilar. Y Jorge, me parece que se llama quien preguntó, Cami. Sí, tenemos un índice que está en proceso de desarrollo, pero está asociado a los 5 pilares. No me lo sé aún de memoria, pero déjenme aquí, por aquí lo tengo. Sí, acá. Este es un instrumento que la idea es que se mida la capacidad que tiene la persona para diseñar conscientemente, y vuelvo con la palabra consciente, conscientemente ecosistemas organizacionales saludables, seguros y sostenibles. ¿Para qué? Para que promuevan el bienestar, confianza, aprendizaje y resultados. ¿Qué se mide? Son 5 factores. Primero, la autoconciencia, que es un 20% de este índice. La conciencia organizacional, que estábamos hablando, un 20%. Las conversaciones arquitectónicas que yo me refería es un 25% y el bienestar integrado un 20% con un impacto sostenible de un 15%. Entonces ahí, ¿qué se hace? Les voy a mencionar solamente algunas para no aburrirlos. Por ejemplo, la autoconciencia que evaluamos, la inteligencia emocional, la autorregulación, la reflexión personal, la coherencia entre lo que dice y lo que hace y la apertura del aprendizaje. Por ejemplo, algo muy simple. Reconozco cómo mis emociones impactan a mi equipo. Y usamos la escala de Likert, así de simple. ¿Ya? En la conciencia organizacional, que evaluamos pensamiento sistémico, comprensión cultural, detección de riesgo, toma de decisiones basadas en evidencia y comprensión del bienestar organizacional. Un ejemplo, comprendo cómo mis decisiones impactan el bienestar de las personas. Respuesta, escala de Likert. Y así sucesivamente calculamos el índice. Se lo estoy diciendo como de manera general y también contándoles que está en desarrollo, lo estamos implementando, pero lógicamente ustedes saben que esto necesita pasar como por varios procesos para que podamos masificarlo y contarle al mundo. Todavía no lo contamos, ¿ya? Y, por ejemplo, les voy a hablar de los niveles de madurez, porque aquí eso es lo que queremos hacer a través de un autodiagnóstico. El nivel de madurez del líder arquitectónico, si tienen entre 0 y 59 puntos, es un liderazgo reactivo. Si tienen entre 60 y 74 puntos, es un liderazgo que funciona, liderazgo funcional. Un 75-89 puntos es un líder arquitecto en desarrollo y 90-100 puntos, que es un líder arquitecto más B, ya total. Esa es nuestra idea y está en construcción. Les mando un abrazo, Pilar y Jorge. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Anita.
Bueno, por otra parte, comentaron Georgelina que se tenía que retirar, que muchas gracias Muy por bien. compartir la información. Y bueno, Marisol comenta algo importante que desde mi criterio se debería cambiar la mentalidad. ¿Seguimos capacitando o transformamos conocimiento? Sí, claro que sí, claro que sí. Hoy día, como mensaje final y agradeciendo a todos y todas quienes están, no sé, Cami, si podemos sacar una fotografía ahí Sí, para claro que ver sí. lo que estamos, lo que pueda que abran su cámara, por favor. A mí que me encanta mirarlos y mirarles. Yo sé que todos no pueden, pero ahí Pónganse bonitos y bienvenidas. bonitas. Ya, Cami, ya, Ya, Cami. ahora, les tomaré otra más y ya. Listo. Bueno, primero que nada, agradecerles que estén acá, sinceramente, y contarles que el modelo MASBE, a quienes no saben, nosotros el 14 de abril en París fue presentado en la UNESCO, fue aceptado dentro del programa Educar para la Paz. Es el primer programa a nivel empresarial, ¿cierto?, que propone la paz, va asociada al bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. Así que muy contenta, les cuento también que a fin de mes, si Dios quiere, vamos a estar presentando en las Naciones Unidas en Nueva York el programa, así que ¿cuál es la idea? Y esto no es la invención de la rueda, porque no hay nada que no se sepa, es solamente un orden lógico, tratando desde lo científico llevar a lo ético para mejorar las condiciones laborales y el desarrollo de las personas para tener naciones más sanas y sostenibles. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por estar acá. Los esperamos a todos y todas en las próximas ediciones de este webinar que van a haber distintos exponentes. Así que muchísimas gracias por estar acá hoy. Muchas gracias, Anita, y también a todos por asistir y darles una última invitación a poder ver las redes sociales del Grupo Humana, tanto de Humana Consultores como la Academia Wellbeing Conosur, Humana Health y también World Well Alliance Corp, porque estamos subiendo muchos eventos que vamos a realizar, tanto presenciales como online, para que puedan asistir también todos. Los invitamos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias por asistir. Gracias. Un lindo día. Un extraordinario día. Gracias.